Hola nuevamente. En esta parte de la clase vamos a trabajar con fechas. Estos datos tienen la particularidad de que internamente son números, pero no se ven como números, sino que tienen algunos aderezos de formato que nosotros aprenderemos a manejar. Dicho de otra manera, este tipo de datos no solo importa lo que representan, sino cómo están representados también, porque en muchos sentidos eso va a ser importante para cómo se presentan los datos y eventualmente los cálculos. En forma simultánea vamos a trabajar con funciones que trabajan sobre esto, basándose en estos datos. Funciones de fecha y eventualmente alguna expresión, no funciones, sino que vamos a utilizar algún artilugio de Excel para combinar con estas funciones y con estos datos de fecha. Bueno, para ello, y como siempre, tengo un archivo inicializado, en este caso, como en casos anteriores, voy a proporcionarles un archivo que tiene cierto avance ya en su trabajo. Vamos a dedicarnos a lo que nos importa acá, que es el tema de la fecha, su formato y eventualmente alguna función. Como en casos anteriores, cuando aparezca nuestra primera función de fecha, yo voy a hacer acá aparecer la hoja donde están escritas las sintaxis de las mismas. Bien, vamos a empezar por el principio. Les decía, el formato de estos datos es muy importante. No solo los datos lo que representan, sino que el formato es la forma en que nosotros los estamos viendo, los datos es muy relevante en muchas ocasiones. En principio, todo Excel está configurado para una cierta configuración regional y de idioma, se llama. Eso me trae aparejado, viene con la instalación del programa configurado para cierto idioma, a cierta configuración regional y de idioma, se dice. Entonces, a la hora de homogeneizar eso, yo quiero que todos veamos lo mismo, aparte de formatear para que yo vea estos datos, bueno, voy a hacer que aparezca un formato en las fechas adecuado, un formato personal para que aparezca con las pautas que nosotros queremos en todas las máquinas. En principio, en este caso, las fechas para mi configuración regional y de idioma del sistema operativo y del propio Excel me utiliza uno o dos lugares para el día del mes, uno o dos lugares para la ubicación del mes dentro de la fecha. Por ejemplo, acá dice 18 del 4, 18 de abril. 18 de abril del 88 es la fecha de nacimiento de esta persona. Bueno, en algunas circunstancias nos podría interesar ver dos lugares para el mes, entonces ahí que aparezca 04. Dependiendo otra vez, de la configuración regional y idioma que tengan, puede ser que esto difiera de una máquina a la otra. Yo les proporciono una planilla que en principio está configurada para español de Uruguay y ustedes tienen su español de Uruguay, implica de repente dos lugares para el mes, que aquí no los tiene. Lo mismo pasa con el día, nada más que acá no hay ninguna fecha menor de 10, entonces no se nota eso por acá. Vamos a pretender que nos equivocamos en Cecilia. Acá ahí pusimos 15 del 6 del 91 y era el 5 del 6 del 91. Voy a sacarle el 1 acá. Ahí va. Ahí se ve la fecha de esa manera. Bien, los formatos de las fechas, en principio, cuando yo ingreso un dato de fecha, eso es un particular comportamiento que las fechas tienen y que es importante destacar. Si yo ingreso
un valor de fecha en una celda que tiene formato general. Ahí. La celda adopta el formato de la fecha estándar que mi máquina tenga. Eso fue lo que pasó en estas celdas. En principio, el formato que tenía era ese. Yo puse la fecha y apareció. Les voy a mostrar eso. Cuando ustedes tienen la celda, inicialmente tiene formato general, 18 del 4 de 1988, que es la fecha que nació esa señora. Entonces automáticamente el formato de la celda donde introduzco una fecha se cambia al formato de la fecha estándar que tiene mi máquina. Esto está de acuerdo con el sistema operativo y con la planilla también. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, vamos a representar con un formato alternativo esas mismas fechas acá en las celdas adyacentes. Esto es igual y referencio la fecha y la consecuencia es que me va a dar el mismo formato y pasó el mismo comportamiento. Quiere decir, si la fecha proviene de un dato ingresado manualmente o si la fecha proviene de un cálculo, en este caso esto es un cálculo, hice una referencia a una celda, de todas maneras el formato que va a adoptar la celda es el formato de fecha estándar que mi máquina tenga. Esto es, si yo despliego acá, este se llama fecha corta. Y después tenemos uno que es fecha larga, que incluye otra manera de expresar las fechas. Esto entre los formatos rápidos que nosotros aprendimos para aplicar en otros sentidos, cuando se trataba de moneda o simplemente de números. Acá aplica entonces para la fecha corta, tiene también para fecha estándar corta y fecha estándar larga. Tenemos ahí. También pasa lo mismo con las horas. Tiene un determinado formato de horas que también es bastante maleable y se puede. Bueno, lo que nosotros vamos a aprender es a colocar un formato particular a estas celdas. Primero voy a trasladar el mismo cálculo para todas las celdas, así que voy a tener duplicadas las celdas. En realidad es porque las tengo referenciadas, ¿no? No están copiadas, sino que están referenciadas con las celdas del costado. Con todo este rango seleccionado voy a ir ahora al formato del número. Esto es al lado de la palabra número. Aquí yo despliego el formato de celda entrando y como era bastante esperable, esto me abrió en la categoría que se llama en la categoría que se llama fecha, dije bien. Y acá tengo todas las posibles representaciones de fechas para español de Uruguay. Estas son las representaciones estándar para el idioma, la configuración regional de el Excel que yo tengo, la configuración que yo tengo en mi Excel. Bien, entonces lo que voy a hacer es irme a personalizada. Bueno, ese formato tiene un código de formato que está compuesto por un lugar para... Voy a ampliarles aquí para que sea más amigable a la hora de que ustedes estén leyendo esto. Tenemos un lugar para el día, un lugar para el mes y 4 lugares para el año. Bueno, asumamos que queremos una representación donde el mes se vea con letras. Esto es, por ejemplo, para abril la abreviatura de 3 letras de abril, ABR, y así sucesivamente, enero, N, y así sucesivamente. Bueno, entonces ese podría ser un formato el que sigue acá en la lista. Un lugar para el día, 3 lugares para el mes, 2 lugares para el año, pero voy a hacerle una modificación a ese formato y esto es muy importante a los efectos del formato personalizado o la categoría personalizada dentro del formato de número me permite generar cualquier formato que obviamente respetando las reglas de los códigos, ¿no? No puedo poner cualquier letra para representar el día porque efectivamente la D es la que representa el día y así es sucesivamente. Una cosa que vamos a tomar como simplemente una anécdota, en el caso de la configuración regional y idioma de Uruguay,
en lugar de tener una A para representar el año, tiene una Y de year que representa el año en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés. En inglés de Estados Unidos tenemos una Y allí. Bueno, conservaron también para Uruguay, no sé por qué razón, conservaron la Y para representar el año. Así que si yo quiero el año completo con los 4 lugares, voy a ponerle 4 Ys en este momento. Entonces, esto es en la categoría personalizada de la pestaña número, en el cuadro de texto donde se pueden escribir cosas, acá que está denominado tipo, nosotros vamos a poner el código de formato, vuelvo a reiterar, respetando las normas, digamos. Entonces, para eso es bastante prudente basarnos en algo que ya existe. Ahí existía algún formato que se parecía a lo que nosotros queremos, entonces partimos de esa base para no partir de cero y no macanearla. Por ejemplo, poniéndole as a los años, cuando acá en este caso era notorio que llevaba yes los años, y, ¿sí? Bien, acá dice que la primera de las fechas del grupo está representada en la muestra acá del formato y es 18 de abril de 1988 efectivamente, así que voy a darle aceptar y voy a obtener ese. Como en ocasiones anteriores, voy a colocarle un comentario a mi celda. Voy a colocarle un comentario acá. Formato 2D, un guioncito, 3 M's, un guión y 4 Y's para el año. Ahí me quedó entonces pautado qué fue lo que hice acá, cómo logré expresar los mismos datos de otra manera mediante el formato. Bueno, como ya tiene cierto avance esto, vamos a guardar una versión del archivo de tal forma que no tengamos problemas luego a la hora de querer hacernos con la versión original del archivo. Entonces simplemente le agregué una palabra al nombre de mi archivo, estoy guardando una versión. Muy bien, en esta segunda etapa ahí hicimos nuestro primer cálculo, que en realidad era simplemente duplicar la fecha referenciándola y le cambiamos el formato. Vamos ahora al día del nacimiento. Para calcular el día del nacimiento tenemos dos opciones. Podemos hacerlo mediante una función específica que hay para calcular el día de la semana de una fecha, para lo cual voy a hacer evidente una hoja que está escondida. Hice botón derecho sobre la pestaña datos, le puse mostrar y ahora voy a abrir la sintaxis. Bueno, para este caso, DIASEM se llama la fórmula, la función que voy a utilizar, y allí está debidamente explicada. Esto devuelve un número del 1 al 7 en la medida de que la configuración de la función sea para la semana estándar. La semana estándar para nosotros empieza el domingo y termina el sábado, entonces en esa medida nuestro cálculo va a devolvernos un número que empieza en el 1 el domingo y termina en el 7 el sábado. En caso de que querramos alguna semana especial, como allí lo menciona, nosotros tenemos que elegir en el momento que estamos entrando en la función, en el segundo argumento. Si queremos incluir un segundo argumento, podemos poner un número que allí se nos va a explicar qué significa cada uno de ellos para una semana especial. Para algunas ocasiones y especialmente para algunos cálculos que tienen que ver con actividades especiales, que tienen jornadas o semanas de trabajo particulares, nosotros a veces tenemos que elegir una semana que comienza un martes y termina el lunes.
o que comienza un miércoles y termina un martes. En ese sentido, podemos hacerlo mediante la elección de un numerito allí. Bien, vamos a intentar esto. Entonces, si yo quiero calcular el día de nacimiento mediante un número, simplemente voy a hacer día SEM, el día de la semana del nacimiento, estoy calculando. Voy a hacer siempre referencia a todos los cálculos que haga sobre la fecha de nacimiento de la persona, voy a hacerlo sobre la original fecha de nacimiento, no la que hice referenciando después, así evitamos cualquier problema. Así que voy a poner día SEM F10. En este caso, el tipo de semana que voy a utilizar va a ser el estándar, por lo tanto puedo obviar el segundo argumento de mi función, ese argumento que se llama tipo, ahí yo lo puedo obviar porque, como les decía, voy a utilizar la semana estándar, pero les voy a mostrar de todas maneras, si yo intento seguir ingresando argumentos en mi función, ahí tengo diferentes opciones para la semana. Poner nada, poner 1 es del domingo al sábado, significa lo mismo. Así que en este caso yo no le voy a poner nada porque quiero de domingo a sábado, mi semana estándar. Bien, tal parece que la primera persona nació un lunes, un día 2, y la segunda y tercera un miércoles, hay una que nació un sábado, ninguna que nació un domingo. Si queremos hacer que nazca alguna en domingo, voy a cambiarle, por ejemplo, a la última persona, en vez de 15 de julio del 95, le voy a poner que nació el 16 de julio. Si el 15 era sábado, el 16 seguramente fuera domingo. Ahí va. Eso es. Bien. No tenemos ningún jueves tampoco, después podríamos... sí dije... No, ningún viernes tenemos. Tenemos un jueves, varios miércoles y ningún viernes. Después podemos hacer alguna alteración para que eso pase allí. Pero en principio es el resultado. Ahora bien, hay un funcionamiento de las fechas acorde con el formato que nosotros aprendimos, o sea, con los códigos de formato que nosotros aprendimos a colocar, que funciona como una especie de truco, porque se da la casualidad de que el primer día de la escala de Excel, el 1 de enero de 1900, fue domingo. Entonces, si nosotros le ponemos el formato de día nada más a esto, me da el día de la semana pautándome que efectivamente nació un lunes y un miércoles, así sucesivamente. Ese mismo criterio podemos aplicarlo directamente sobre las fechas. Entonces voy a volver a referenciar las fechas que tengo en la columna F. Voy a trasladar hacia abajo. Si yo fuera a utilizar o tuviera suficiente espacio o me interesara utilizar la fecha completa acá, la fecha larga incluye el día de la semana, como ustedes pueden apreciar en este caso aquí. Vieron que dice que la primera persona, que es el 18 de abril del 88, nació un lunes. Bien, pero nosotros vamos a ir un poquín más allá. Vamos a ir al formato personalizado, donde nuestro código de formato, que lo vamos a hacer de cero, partiendo de cero, le vamos a incluir 4 Ds. Esto implica que poner 4 letras D una atrás de la otra me expresa el día de la semana, no importa el largo que el texto tenga. En este caso el lunes tiene 5. Con poner 4 Ds en el código de formato alcanza para que esto se exprese todo el día de la semana. Entonces, efectivamente, las fechas que están representadas en esas celdas ahora aparecen como los días de la semana. Bien. Vamos a
Guardar los cambios y vamos a agregar un comentario que va a decir formato para representar el día de la semana. Dos puntos y 1, 2, 3, 4 des. Bien. Bueno, ahí hicimos de dos formas obtuvimos un dato que en algunos casos es bien relevante. ¿Qué día de la semana fue tal fecha? Lo hicimos con una función y acá lo hicimos con un formato. Se da la particularidad, como les decía, que el 1 de enero de 1900, que fue la fecha pautada como inicio de la escala de Excel, fue un día domingo. Entonces, si yo copio el formato de alguna de las celdas acá sobre la celda de costado, me da lo mismo. ¿Ah? Siendo que nosotros sabemos que acá hay un número bien bajito y acá hay un número que no lo es tanto. Miren, si yo ahora a estos dos les voy a poner formato genérico, entonces tengo 2 para el que ya me venía dando bien porque era la fórmula que habíamos decidido, y este 32.251 significa los días que transcurrieron hasta que la persona nació desde o usando como punto de partida el 1 de enero de 1900. Habían transcurrido 32.251 días. Bien, no quiero esto, por lo tanto voy a volver a ponerle el formato de alguno de estos de acá abajo para que me quede el trabajo completo. Bueno, continuando, y acá vamos a hacer un cálculo que es uno de los objetivos que tenía el ejemplo, era calcular la edad de las personas en años. Bien, nosotros vamos a hacer con una expresión que involucra, entre otras cosas, funciones de Excel, pero no precisamente funciones de fecha, o no directamente por lo pronto. Bien, lo primero que voy a hacer y les voy a aclarar, yo voy a posicionarme en la planilla como si estuviéramos en una fecha cualquiera. No voy a usar la fecha actual, pero les voy a enseñar sí cómo se pone la fecha actual. Eso está escrito en la parte de la sintaxis de las funciones, es una de las funciones de fecha más importantes porque es dinámica en el sentido de que se va actualizando en la medida que van pasando los días. Se llama hoy y no tiene argumentos. Si ustedes observan en la parte de la sintaxis, tienen allí la primera de las funciones listadas dice hoy, es igual hoy, paréntesis, paréntesis. Yo podría, de hecho lo voy a hacer momentáneamente, poner eso en la celda destinada a la fecha actual. Ahí va. Y esto me va a dar la fecha en la que estamos hoy. Así que puse hoy y ahí le puse paréntesis, paréntesis para abrir y cerrar el paréntesis. Esta función es particular en ese sentido también. No tiene argumentos, no lleva argumentos. Otra consecuencia que tuvo esto fue que el formato de la celda pasó a ser formato de fechas, como ustedes pueden apreciar ahí. Bien, la cuestión es que no quiero que mi planilla quede atada a la fecha del sistema, sino que quiero que quede atada a una fecha fija. Que voy a poner una fecha futura cualquiera. Por decir algo, voy a poner, por ejemplo, el 17 de julio del 2024. Bueno, capaz que aquí me interesa formatear la fecha como con el mismo formato que utilicé en algún momento, o que quise utilizar en algún momento para las fechas de nacimiento. Acá yo le dejé la fecha estándar de español de Uruguay que tengo en mi máquina, pero acá voy a poner que este formato sea el siguiente. Voy a usar un formato personalizado y le voy a utilizar 2 lugares para el día, 2 lugares para el mes
y 4 lugares para el año. De esa manera, este formato pasa a ser para mí un formato personalizado porque no está entre la lista de los formatos de español de Uruguay. Entonces, tengo ahí 2 lugares para el mes, que era lo que me estaba rechinando un poco. Bueno, la expresión que vamos a utilizar incluye una referencia a esa fecha ficticia de fecha actual, ¿tá? Entonces, en lugar de incluir la función hoy dentro de la expresión que voy a hacer, simplemente voy a referenciar simulando que esta es la fecha actual. Eso por un montón de cuestiones que tienen que ver con con el ejemplo. Prefiero hacer esto que poner allí hoy. Bien, entonces, primer paso de nuestro cálculo, voy a hacer la diferencia entre la fecha actual, o lo que llamamos la fecha actual, que va a estar quietita, o sea que le voy a poner F4 porque es para todos mis cálculos, es la misma, me voy a basar en esa fecha para todos mis cálculos, menos la fecha en que nació la persona. Bueno, esto, lo que obtengo en esa diferencia es la cantidad de días que la persona tiene, ¿no? Lo podría haber hecho con una función Excel específica para eso, que es la cantidad de días. Acá hay una función que dice días, que calcula mediante una fecha inicial y una fecha final la diferencia de días. Entonces puedo explicitar mejor mi cálculo y de paso aprovecho. Entonces estoy trabajando con funciones de fecha y bueno, aprovecho a utilizar una. La fecha inicial voy a poner la fecha de hoy, la fecha actual, esa fecha que puse como fecha actual, y como fecha final voy a poner la fecha de nacimiento. Esta función tiene la particularidad de que yo puedo cambiar de orden los argumentos y me da negativo o positivo dependiendo de cómo ponga los argumentos. Ahí puse la fecha inicial, la fecha mayor, que es la fecha actual, y la fecha de nacimiento como fecha final, y me dio efectivamente lo mismo exactamente que hace unos segundos atrás cuando había hecho la diferencia. O sea que estoy bien ahí. Bueno, en principio, esto es la cantidad de días que la persona tiene, pero como queremos en años, vamos a hacer un agregado a nuestro cálculo, que es dividirlo entre la cantidad de días que el año tiene. Que a los efectos de un cálculo que involucra muchos años, el transcurso de muchos años, entonces tengo que considerar los años bisiestos. Por eso utilizo, les voy a magnificar un momentito para que ustedes vean, el 365,25. Dicho de otra manera, para los cálculos no se puede tomar en el año ni con 365 ni con 366, sino que hacemos un prorrateo del día extra ese que cada 4 años hay para que quede dividido en 4 partes. Así que 0,25. 1 dividido 4 da 0,25, así que se lo agrego al 365. Para nosotros el año no tiene 365 ni 366, sino que tiene que tener 365 y cuarto a los efectos de todos los cálculos. Aquí hay un problemilla, y es que en principio pretende que esto es una fecha, por lo tanto le voy a decir que tenga formato genérico. Ahí va. Esta persona al parecer tiene 36 y algo de años. Bueno, en ese caso el cálculo no debe incluir el algo, o sea que me interesa solo la parte de la izquierda de la coma, o sea, la parte entera del número se llama. Bueno, hay una función que hace eso. Voy a poner entero y abro paréntesis, entre el es igual y toda la otra expresión, pongo entero y abro paréntesis y cierro el paréntesis al final. Entonces ahora obtengo 36 años y todo lo que corresponda, si tiro para allí abajo, extiendo el cálculo hacia abajo. No está escrita en la parte de funciones porque no es una función estrictamente de fecha, pero como la usé, se las voy a poner en la sintaxis.
Ahí quedó consignado entonces qué fue lo que utilicé para mi cálculo. Adicionalmente a la función de fecha días, que me calcula la diferencia entre dos fechas en días, lo dividí entre la cantidad de días que el año tiene y le puse que extrajera la parte entera. Bien. Ahora nos va a interesar saber si la persona en el año que nosotros fingimos de estar, en el año 2024 acá, si ya cumplió o no. Eso depende del mes. Entonces vamos a calcular por partes las partes que la fecha tiene. Voy a obtener el día aquí. Esto es igual, día se llama la función, obviamente, y si yo le proporciono a esa función, le proporciono el argumento de fecha, entonces eso me saca el día del mes que la fecha tiene. Por ejemplo, el 18 de abril de 1988 fue 18. Porque el día es 18 y así sucesivamente. Esto es especialmente útil cuando nosotros necesitamos desarmar, por decirlo de alguna fecha, de alguna forma, una fecha en componentes, en diferentes componentes. Lo mismo ocurre con el mes de la fecha que está en F10 ahí y me da 4 por abril. Esta función siempre da números, no te da el mes con letras, sino que te lo da con números. Después tendríamos que hacer alguna cosa para convertir esto a letras. Bien. Por lo tanto, el cumpleaños del año que corre, o sea, el año de la fecha actual, va a ser algo que es 18 de abril y vamos a extraer el año. Para yo extraer el año de una fecha voy a usar año, entonces ahora año de esta fecha, que va a quedar quieta, por cierto, porque va a ser siempre la misma. Bien, voy a hacerle que me lo muestre en formato genérico y ahí tengo entonces 18 de abril de 2024. Ahora acá no quiero solo el año en esta celda. Bueno, yo les puse también ahí, hay una función que se llama fecha, que lo que hace justamente es mediante proporcionarle argumentos año, mes y día, te compone una fecha, o sea, revierte lo que las otras hacen. Las otras desmenuzan, esta compone. Bien, entonces voy a componer aquí la fecha de la siguiente manera. Voy a poner fecha entre el es igual y el año. El primer componente es el año, que ya lo tengo calculado, dice allí, que es el año lo que tengo calculado. El año del argumento que estoy rellenando, quiero decir que ya lo tengo calculado. Punto y coma y señalo el mes, punto y coma y señalo el día que calculé previamente. Bien, entonces esta persona obviamente cumple el 18 de abril del año correspondiente a la fecha actual. Tiro para abajo. Bien, entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar artilugios de cosas que ya aprendimos en otras etapas. Por ejemplo, vamos a utilizar una función si. Vamos a responder que sí o que no si la persona ya cumplió. Entonces, para averiguar eso vamos a utilizar la siguiente propiedad de las fechas. Las fechas, al ser números, los números pueden compararse con los operadores mayor o menor, mayor que, menor que o mayor igual y menor igual en este caso. Entonces, si la fecha del cumpleaños de este año es menor que la fecha en la que estamos, entonces sí cumplió. De lo contrario, todavía no lo ha hecho. Bien. Entonces, vamos a hacer eso. Si la fecha que está por aquí es menor o a lo sumo igual que la fecha pautada como fecha actual, que la voy a fijar esa referencia para que quede. Recuerden que con F4 se hace eso de poner los signitos de pesos ahí, el ancla le llamo yo,
de la referencia. Vamos a poner lo que queremos responder es sí entre comillas, o vamos a ponerlo con mayúscula y con tilde. Ahí va la afirmación del sí, y acá un no entre comillas. Tenemos que si la persona ya cumplió me va a decir que sí, si no cumplió me va a decir que no. Cuando yo traslado para abajo va a haber algunos que sí cumplieron y otros que no cumplieron. Hay 3 que no cumplieron aún. Bien, hacemos una cosa. Vamos a poner, en este caso, me va a convenir que queden en el medio para que se aprecie mejor. Así que centré el texto. Porque son textos muy pequeñitos que mejor que queden distribuidos de otra manera en la celda. Vamos a corroborar, a ver, por ejemplo, estamos 17 de julio, el que dice que cumple el 26 de julio, entonces todavía no cumplió. Y por acá hay uno del 12 de diciembre y otro del 18 de septiembre, tampoco cumplieron. Todos los demás, acá hay uno que muy poquito, hace un poquito que cumplió, nada más. Bien. Si nosotros vamos a cambiar la fecha en la que estamos haciendo el cálculo, por ejemplo, en vez de 17 voy a poner un 12 de julio. Bueno, ahora tengo otra persona que todavía no ha cumplido y le falta muy poquito para cumplir. Es esta de acá abajo. Cambió la condición. Bueno, y para ponerle un broche a esto, vamos a hacer un cálculo que implica cuántos días faltan y si son días hábiles los que cuántos son si son días hábiles los que faltan o los que controlamos. Así que con eso vamos a volver ahora. Para realizar el cálculo nosotros vamos a considerar el indicador que pusimos en la celda adyacente ahí. Si la persona ya cumplió, no tengo que calcular días que faltan, o sea que solo voy a calcular algo si en la respuesta anterior es no. Entonces es igual si lo que dice aquí es igual a la palabra no, entre comillas. Voy a ponerla con mayúscula, aunque no es importante, la voy a poner con mayúscula para respetar nada más. Si la respuesta o la respuesta a la pregunta de ya cumplió es que no, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular con la función días que hoy utilicé. Voy a decirle días, la fecha del cumpleaños de este año y la fecha sobre la que estamos haciendo el cálculo, que está en la fecha actual allá arriba, en la celda K7, que ya para nosotros es un clásico. Bien, si pasa esto, entonces si respondió que no acá, que haga ese cálculo. De lo contrario, que ponga el valor nulo. Y acá es importante, pero si yo no le pongo nada, ahí me sale la palabra falso en algunos casos que no viene al caso. Entonces, en este caso quiero que aparezca un texto nulo, que no aparezca nada. Si yo no le pongo, o le pongo un 0 ahí, no es del todo adecuado porque en realidad yo preciso un número si el cálculo se realiza, sino que no ponga nada en la celda. Bien. Efectivamente, dice que sí, por lo tanto no va a haber cálculo alguno, va a haber un valor vacío, pero cuando traslado para abajo, dice que la persona que está en segundo lugar, le faltan 14 días para cumplir en función de la fecha actual que está acá arriba, o sea, del 12 del 7 del 24 al 26 del 7 del 24, hay 14 días. No, todos estos dicen que sí, no correspondía el cálculo, pero acá este señor que cumple el 12 de diciembre, entonces le faltan 153 días, todavía va a tener que esperar un poquito para festejar. Y este señor que cumple dentro de muy poquito, ¿vieron? Estamos supuestamente en el 12 del 7 y acá este es el 16 del 7, entonces le faltan 4 días. Interesante sería saber
los días hábiles que le faltan para cumplir. Bueno, es exactamente el mismo cálculo, nada más que utilizando una función que debidamente está detallada aquí, que se llama días lab. En lugar de calcular los días comunes y corrientes, calculo los días laborables. Esto es, esta función lo que hace es dejar por fuera sábados, domingos, y si se le indica, también deja por fuera los feriados. En este caso nosotros no le vamos a indicar los feriados, vamos a hacer de cuenta que trabaja, que toma como día laboral los feriados, no importa cuál fuere el feriado, lo toma como día laboral. O sea que nosotros podemos hacer la misma expresión sustituyendo aquí el días por el días lab. O sea que la voy a escribir de nuevo porque moverla hacia el costado y tendría algunas otras connotaciones que tendríamos que tener en cuenta. O podemos hacerlo si quieren. Por ejemplo, me interesaría que la M del días aquí se quedara quieta de tal manera que yo pueda hacer esto para el costado. La expresión queda exactamente igual. Pero ahora le voy a poner días.lab acá. Bien, parece que hay algún problemilla. Seguramente sea con el tema de el orden de los argumentos. Bueno, esperen un momentito. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentarlo escribiéndolo. A ver, esto es, si la respuesta de esto fue lo que me faltó corregir. Sí, eso fue lo que me faltó corregir. Aquí debí poner el F4 también sobre fijar la referencia de la N. Ahí está, ahora sí. No me daba cuenta que era lo que me había fallado. Si yo tiro por el costado, ahora sustituyo días por días.lab aquí, o sea, simplemente le pongo el punto lab y extiendo mi cálculo hacia abajo. Bien, aquí el problema que tengo es el orden de los argumentos, como les decía, yo intuía que eso podía pasar también. Entonces lo que voy a hacer así acá en días lab, voy a hacer lo siguiente, me voy a parar siempre como siempre en la primera y voy a decirle que el primer argumento de días lab, que es la fecha inicial, sea la fecha más la fecha actual, o sea, la fecha más cercana. Y por otro lado, la fecha del cumpleaños de la persona. Esto en cálculos que no... Aquí. Voy a poner la M fija simplemente para respetarla. Bueno, y ahí tenemos entonces la conclusión que sacamos es a la persona, esta persona que todavía no ha cumplido, le faltan 14 días de corrido o 11 días hábiles para cumplir. ¿Ah? A la persona que le faltan 153 días de corrido o 110 días hábiles, es la antepenúltima por aquí. La penúltima es 68 y 49 y 4 y 3 a esta que le falta muy poquito. Observen que si el 12 del 7 del 2004 hasta el 16 hay 4 días de corrido, probablemente haya algún sábado o domingo en el medio por allí. Entonces dice que le falta hábiles 3 días. ¿Ah? Esto va a ser, siempre este número va a ser menor que este otro, porque esto incluye todos los días de domingos a sábado, y esto incluye solo de lunes a viernes. Por eso. Como corolario de nuestro ejemplo de fechas, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar un formato condicional en alguna de las columnas. Por ejemplo, me interesaría en las columnas nombre y apellido, o sea, todos los nombres y todos los apellidos quiero que estén con un relleno y con un color de letra particular cuando la persona todavía no haya cumplido.
Vale decir que si yo averiguo que la fecha del cumpleaños de este año es mayor que la fecha que estamos utilizando como fecha de referencia, como fecha actual, entonces que esto se pinte de algún color. Nosotros aprendimos el formato condicional en diferentes formas de aplicación y ahora vamos a aprender una forma de aplicación extra aún. Bien, entonces marco el sector de la planilla que quiero colorear de determinada manera. El meollo aquí de nuestra solución, o lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para brindar una correcta solución a esto, es que los valores que quiero pintar, o sea, las celdas que quiero destacar con un formato condicional no son las mismas celdas donde está la condición. Nosotros la condición la vamos a buscar por acá. Entonces eso es lo que tenemos que tener en mente cuando estamos resolviendo nuestro ejemplo acá. Bien, con esto voy a formato condicional y le voy a decir nueva regla. Voy a escribir una regla desde cero. Entonces le voy a utilizar una expresión, una fórmula, dice acá, que determine la celda para aplicar el formato. Es la última de las opciones allí. Entonces, como es una expresión, nosotros la vamos a comenzar con es igual. ¿Y qué característica tiene que tener esta expresión? Que su evaluación, o sea, cuando nosotros hacemos la comparación, tiene que dar verdadero o falso. Justamente las comparaciones es lo que tienen, dan verdadero o falso. Es como el insumo de una función sí, pero de forma autónoma está ahí. Cuando la expresión o fórmula que yo pongo aquí adentro me da verdadero, entonces se cumple el formato que le hayamos establecido en este botoncito de por aquí abajo. De lo contrario, no pone ningún color, porque no se cumple la condición. Bien, es igual, porque es una expresión, debe comenzar con el es igual. Voy a señalar la primera de las fechas y aquí está el asunto para solucionar esto. Y es que en este caso la referencia no puede ser absoluta, o sea, no pueden quedarle los signos de pesos delante de ambas partes de la dirección de la celda, porque cuando esto pretende derramar hacia las otras celdas, está siendo siempre comparado con la primera de las celdas que he señalado. Entonces voy a hacer F4 tantas veces como sea necesario para que quede pesos M10, de tal manera que la fecha sea comparada con M10, M11, M12, así hasta el final del rango. Bueno, le voy a decir que sea mayor o igual, y ahora sí señalo la fecha que tengo pautada como fecha actual, que esa sí tiene que quedar quieta, o sea que la expresión me va a quedar de este estilo. Pesos M10 mayor o igual que K7, que es donde está la fecha. No me tengo que olvidar de estipular un formato aquí, que voy a hacerlo de la siguiente manera. Le voy a poner un color de fondo oscuro, por ejemplo, voy a utilizar ese verde de por ahí, o un azul mejor, porque tengo todo medio en tonalidades de azul. Voy a utilizar ese azul, pero para hacer eso necesito poner una letra de color más claro, porque si no, no se nota. Entonces puse la letra de color blanco y con negrita. Bien, el formato, todavía estoy a tiempo, si yo todavía no di aceptar acá, estoy a tiempo de entrar nuevamente aquí y hacer alguna corrección si el formato no me convence. Para eso está la vista previa del formato a aplicar. Cuando yo doy a aceptar, todas aquellas personas que aún no han cumplido años en el año indicado como fecha, de la fecha actual, entonces están destacados. Efectivamente, bien, y el haber hecho la referencia dentro del formato condicional del estilo de referencia que hice, me permite, por ejemplo, marcar todos los apellidos así acá y copiar el formato y pegárselos sobre los si no acá. Entonces todos los no van a quedar puestos con el mismo formato que tenía el nombre y el apellido ahí. Lo podría aplicar en cualquier columna, les voy a decir también, no importa cuál columna sea, pero no quise que quedara todo el ancho marcado con los colores, eso ahí. Bien, voy a
estos últimos, el formato condicional me puso la alineación estándar, o sea, hacia la izquierda, y yo los había puesto hoy al centro, o sea que voy a volver a poner con eso seleccionado todo el centro. Y efectivamente, entonces ahora podemos agarrar uno de conejillo de India, por ejemplo, que le faltan muy poquitos días para cumplir, podemos hacer simular que ya cumplió, en vez de decir que 16 de julio del 95 nació, vamos a decir que nació otro día, que nació el 10 de julio del 95. Cambié mal. Discúlpenme. Aquí debí cambiar. No entendía por qué no. 10 del 7 del 65. Cambié en una celda que tenía una fórmula. No era un dato. Ahora sí. Bien, entonces esta persona que nació el 10 de julio sí cumplió, porque acá la fecha con la que estamos controlando dice 12 de julio. ¿Ah? Bien. Y así sucesivamente. Bueno, aquí combinamos en esta última parte el ejemplo, combinamos funciones que habíamos aprendido antes, la función condicional sí, la combinamos con cálculos de fecha, y a su vez en el último tramo del ejemplo incluí el formato condicional como habíamos aprendido aplicar formato condicional de otras maneras. Acá lo aplicamos a un caso que contenía fechas, que contiene fechas. Muy bien, vamos a salvar por última vez el archivito entonces, y está pronto.